Bueno, jóvenes, el día de hoy les voy a hablar acerca de la configuración electrónica y vamos a ver entonces aquella clasificación de los elementos también en la tabla periódica, ¿ya? Podemos ver que los elementos que se encuentran en la tabla periódica están agrupados en periodos y también en grupos, ¿ya? Vamos a ver entonces acá los periodos y los grupos en esta imagen que les voy a presentar. Bien, como pueden ver acá, los grupos son del 1 al 18 y los periodos del 1 al 7. Los grupos son de forma vertical, en columna, y los periodos son en filas horizontales. Bien, eso es importante para que puedan ubicarlos en la tabla periódica. Algo importante también decirles que los periodos corresponden a los niveles energéticos que tenemos, ya acomodando a lo que son los elementos de acuerdo a sus niveles energéticos. Entonces. Y los grupos pues agrupan a los elementos que tienen características similares. Bien, entonces en cada casillero podemos encontrar lo siguiente. Vamos a ver un poquito más a fondo y fíjense que el casillero, por ejemplo, en este caso del hierro, contiene en la parte superior la masa atómica, pero no siempre. En algunas tablas periódicas está aquí abajo y la configuración electrónica está arriba, ¿no? Pero acá en el ejemplo que nos dan del casillero, del hierro, podemos ver que la masa atómica está aquí arriba. Nosotros cuando trabajamos con masa atómica, trabajamos con valores redondeados. En todo caso, acá el hierro sería 56, su masa atómica o su peso atómico. Bien, también tenemos otros detalles que ya habíamos visto nosotros más anteriormente, que es el número atómico. En este caso son 26. El número atómico, ustedes saben que corresponde a la cantidad de protones. Si hay 26 en el número atómico, entonces son 26 protones. Por lo tanto, tendrían que haber girando alrededor del núcleo también 26 electrones. Muy bien, y acá tenemos también lo que es el nombre del elemento, los estados de oxidación, ¿no? Y la configuración electrónica. También podemos ver que hay otro, fíjense, otro tipo de casillero de otra tabla periódica, en donde también podemos ver el número atómico del calcio, por ejemplo. Acá tenemos el símbolo Ca del calcio, tenemos el número atómico, tenemos el punto de ebullición que nos dan, el punto de fusión, la densidad, otras características más, ¿no? El año de descubrimiento, el peso atómico, la valencia, el nombre que se le da, ¿no? La estructura electrónica o configuración electrónica. Muy bien, entonces son diferentes tipos de casilleros. Nos vamos entonces a lo que es la estructura de la tabla periódica, que también ya se los acabo de nombrar. Esta es la estructura de la tabla periódica. Pueden ver acá el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y todos los grupos como les había ido diciendo, ¿no? Que son hasta el 18. ¿Listo? Estos grupos también tienen, como les había dicho, estos elementos tienen características similares, como en el caso de los gases nobles, que son el helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿ya? Que son estos elementos que pueden decir son los más estables, ¿ya? Entonces, por eso están en el grupo 18. Entonces, gracias a sus características similares que tienen, es por eso que se los ha agrupado en una misma columna. Bien, ahora pasémonos a ver lo que son las propiedades químicas de estos átomos. Ya, sabemos nosotros que el número atómico es Z o está representado por la letra Z. El número másico está representado por la letra A. ¿Por qué lo volvemos a repetir? Porque de esto vamos a seguir hablando a lo largo del tema. Pero ¿cuáles son las propiedades químicas de los átomos? Que los diferencian unos de otros, ¿no? Y que también los agrupan, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el radio atómico, que se refiere al tamaño de los átomos. Entonces, cuando digamos radio atómico, entonces nosotros nos imaginamos que es el tamaño del átomo. Entonces va a estar seguro que ordenado del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. El radio iónico.
se forma por la ganancia o pérdida de electrones, ¿no? Eso es igual, es parecido al radioatómico, pero aquí tiene que ver con la pérdida o ganancia de electrones. Bien, entonces aclara que los iones positivos tienen menor radio, ya que los electrones pueden reducir sus distancias produciendo repulsiones menores, mientras que los iones negativos tienen mayor radio, debido a que al ganar electrones se aumenta la repulsión. También otra de las propiedades químicas de los átomos es el carácter metálico o no metálico. Tenemos acá los metales que son considerados electropositivos, por ejemplo, son aquellos que por tener muy pocos electrones en el último nivel tienden a perderlos, ¿no? Entonces, esto es clarísimo, ¿no? Es como si estuviéramos viendo un enjambre de abejas alrededor del núcleo, y entonces las abejas que están mucho más lejos de la colmena van a tender, pues, se puede decir, a irse más rápido o a liberarse más rápido, más o menos así es, ¿listo? Entonces tienden a perder los electrones. Y entonces el átomo se carga positivamente, porque ha perdido electrones. Mientras que los no metales son electronegativos, porque al tener muchos electrones en su último nivel, tienden a ganar ¿qué? Electrones, convirtiéndose en átomos estables. Bien, entonces podemos ver que sí, hay un carácter metálico y otro no metálico dentro de las propiedades químicas de los elementos. También otra de las propiedades es la energía de ionización. Es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo. Y esto lo vamos a ver en la tabla periódica, ya que al descender en un grupo disminuye la energía de ionización, debido a que se aumenta el número de capas, se aumenta el radioatómico y los electrones son más fáciles de arrancar. En cambio, dentro de un mismo periodo, la energía de ionización aumenta hacia la derecha, debido a que los electrones son más difíciles de arrancar. Otra de las propiedades es la afinidad electrónica o electroafinidad. Es la energía por la que un átomo en fase gaseosa, es decir, en estado gaseoso, es capaz de ganar un electrón, por lo que estos elementos tienen afinidad para convertirse en aniones. La afinidad disminuye al descender en un grupo y aumenta hacia la derecha en un mismo periodo, excepto en los gases nobles, que ahí habíamos hablado de los gases nobles, ¿no? Muy bien. Nosotros podemos reducir todo esto que acabamos de explicar en un solo esquema, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Es un esquema donde está en resumen todo lo que hemos hablado, ¿no? Podemos ver entonces que acá el radioatómico en los elementos va a descender, es decir, que aquí van a ser más pequeños y van a terminar siendo más grandes los átomos hacia abajo, ¿ya? También la afinidad electrónica va a crecer, fíjense, desde el grupo 1 al grupo 18, entonces va a ir creciendo. La energía de ionización lo mismo, el carácter se puede decir que tienen los átomos, ¿ya? Que es no metálico, por ejemplo, el carácter no metálico igual va creciendo. Desde los metales que se encuentran acá, va creciendo para allá. Quiere decir que más vamos a encontrar no metales en este lado de la tabla, ¿no? Y el carácter metálico, entonces, es viceversa, para en el otro sentido, ya que acá vamos a encontrar más cantidad de ¿qué? De elementos metálicos. Bien. Y también tenemos lo que es el radioatómico, que también habíamos visto que es que el tamaño del átomo, como acá lo tenemos también. Entonces se incrementa, fíjense, de arriba hacia abajo, es decir, que acá van a estar los más grandes, ¿ya? Y también se incrementa de derecha a izquierda, ¿no? Entonces podemos ver que también acá en este lado van a ser más pequeños y luego van a terminar siendo más grandes, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a las propiedades entonces periódicas de los elementos. También no tenemos que olvidarnos de que en un átomo se encuentran protones, neutrones y electrones. Ya sabemos, ¿no? Protones y neutrones en el núcleo, por eso dice localización del átomo en el núcleo, y los electrones se van a encontrar fuera del núcleo, ¿no? Bien, dando vueltas, girando alrededor del núcleo, pero no dentro del núcleo. El símbolo del protón es una P minúscula con un signo positivo arriba,
y su carga eléctrica es positiva más 1. El neutrón tiene un símbolo también con letra minúscula N y con un 0 arribita, que quiere decir que tiene carga eléctrica neutra. El electrón es una E pequeñita con un signo negativo, ¿ya? También arribita, ¿ya? Que se traduce en la carga negativa del electrón. Bien. A continuación, ustedes lo que tienen que hacer es responder en su cuaderno a las siguientes preguntas. Los protones, electrones y neutrones, ¿qué carga eléctrica tienen? La segunda pregunta, ¿en qué lugar del átomo se encuentran los protones y neutrones? Y la tercera pregunta, ¿cómo se llaman las filas horizontales y las columnas verticales? Bien, eso es lo que tienen que responder ustedes. Estamos dando un inicio de lo que es lo que vamos a tratar, que es la configuración electrónica, ¿no? Bien, ¿qué es la configuración electrónica de un átomo? Acá bien claro lo dice, que es la capacidad que tiene un átomo de contener electrones de acuerdo a sus niveles de energía. Entonces, esa capacidad que tiene de contener electrones se llama configuración electrónica. Como si nosotros estuviéramos refiriéndonos a qué es lo que contiene nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que contiene el átomo? Contiene electrones, pero estos cómo están distribuidos, ¿no? Entonces vamos a aprender a cómo distribuirlos. ¿Dónde se encuentran los niveles de energía atómica? Estos se encuentran en el átomo. Para observarlos, le mostramos el siguiente esquema, ¿no? Y acá podemos ver la estructura de un átomo, ¿ya? Y aquí podemos ver que tiene 7 niveles, acá está el núcleo en la parte central, que antiguamente se simbolizaban con las letras K, L, M, N, O, P, Q, y que actualmente se simbolizan con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponden a los 7 niveles. Los niveles están formados, además, cada nivel está formado por subniveles. Por ejemplo, en el nivel 1, ya este nivel 1 de aquí, se encuentra solamente un subnivel, que es el S. En el nivel 2 puede haber hasta 2 subniveles, que es el S y el P. En el nivel 3 puede haber hasta 3 subniveles, que sería el S, P y D. En el nivel 4 pueden existir 4 subniveles, S, P, D y F. En el otro subnivel, que sería el nivel 5, también van a existir 4 subniveles, S, P, D y F. En el nivel 6 van a existir 3 subniveles nuevamente, que es el S, el P y el D. Y en el nivel, que es el último nivel, el séptimo nivel, número 7, solamente pueden existir 2 subniveles, que serían el S y el P. También podemos ver en la parte superior la cantidad de electrones. Ustedes imaginan, imagínense un estadio, ¿no? En la parte central pueden ver lo que es el campo deportivo, ¿ya? Que es donde sería el núcleo, ¿ya? Y las graderías corresponderían a todos los niveles energéticos. Entonces diremos acá que en el nivel 1 solamente pueden haber 2 electrones. Solamente hay 2 asientos para 2 personas. Entonces pueden haber solamente hasta 2 electrones, ¿ya? En el nivel 2 ya hay 8 sillitas. Entonces va a haber capacidad para 8 electrones. Y en el nivel 3, 18 electrones, y así sucesivamente. En el nivel 4, 32, y el otro nivel también 32, luego 18, hasta llegar a los 8 electrones. ¿Listo? Entonces, esos son los electrones que pueden tener los subniveles y también los niveles. No nos olvidemos que esta K, L, M, N, O, P, Q, que era en antigüedad, ahora está reemplazada por nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. También decirles que acá les estoy presentando una tablita en donde se pueden ver la cantidad de niveles que hay, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que lo han visto en la figura también, los subniveles que pueden ser en el nivel 1 S, en el nivel 2 SP, en el 3 SPD, en el 4 SPDF, en el 5 SPDF, en el 6 SPD, en el 7 SP. Y ustedes me dirán, ¿qué son esos numeritos de ahí arriba? ¿Por qué tiene un 2? ¿Por qué tiene un 6? Esas son las cantidades de electrones que pueden admitir cada nivel. Por ejemplo, el S puede admitir solamente 2 electrones y acá podemos ver en todos los S que se repiten los 2 electrones. El subnivel P puede admitir hasta 6 electrones y por eso todos los P tienen 6, 6, 6, 6, 6. Y el D puede admitir hasta 10 electrones, por lo tanto tiene acá 10, 10, 10, 10. ¿Ya? Y en el F puede admitir hasta 14 electrones y acá podemos ver en el F también 14 electrones.
Y acá podemos ver la cantidad total de los electrones sumados, ¿no? Acá hay 2, 2 más 6, 8, y acá todo esto 18, y todo esto 32, 32, 18, y 8. Y se cumple lo que los asientitos que son para cada nivel, ¿no? Y luego vemos acá, en este otro subtítulo, ¿qué es el número de oxidación? El número de oxidación muchas veces es confundida con lo que es la valencia. La valencia es el número de electrones que se encuentran en la última capa, ¿no? ¿Sí? Pero el número de oxidación será la carga positiva o negativa. Depende de qué. Depende de la capacidad del átomo de ceder o ganar electrones. Muy bien. Nos vamos entonces a explicar este otro cuadrito, donde ya estamos entrando a lo que es la configuración electrónica. Dice acá, utilizando la regla de Aufbau, ya que yo la conozco como la regla de las diagonales, también es llamada la regla del serrucho, ¿ya? Entonces tiene muchos nombres. Pero tiene esta particularidad de acomodar a los electrones muy bien, se puede decir, para poder obtener su configuración electrónica. Bien, primero debemos de identificar cuántos electrones se tiene que distribuir, ¿no? Y para ello se busca en la tabla periódica el sodio y podremos apreciar que su número atómico es 11, esta cantidad serán los electrones a distribuir. Acá pueden ver, por ejemplo, en el ejemplo de abajo, ha colocado sodio y en la parte inferior ha colocado el número atómico del sodio, que sería 11. Y si el número atómico es 11, entonces 11 van a ser los protones y 11 van a ser los electrones. Eso tenemos que tener bien claro. Segundo, utilizando la regla de Aufbau, ese nombrecito medio raro, Aufbau, ¿ya? O también la regla de las diagonales. Siguiendo las flechas iremos colocando los niveles y subniveles con sus respectivos electrones hasta completar los 11 electrones. Ya, ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en el ejemplo, vamos a subir un poquito para agrandar esta imagen. ¿Ya? Bien, podemos ver en este ejemplo que ha colocado hasta el número 11. Vamos a ver cómo lo hizo. Bien, comencemos por acá. 1S2 y colocó 1S2, ¿no? Luego 2S2, vamos a bajar un poco más esto. No se puede bajar. Bien, entonces sigamos, por favor. Entonces, 1S2, entonces ha colocado esta parte de acá, 1S2, el de arribita que lo podemos ver acá. Luego se continúa, otra vez se sube para arriba y se continúa con el 2S2. Y seguimos poniendo 2S2. Luego bajamos hasta acá y continuamos otra vez de arriba. 2P6 y 3S2. Entonces, 2P6 y 3S2. Al comienzo este era 3S2. Hasta ahí tuve que bajarlo. ¿Por qué? Porque ya comencé a contar y decir 2 más 2, 4, más 6, 10, y más 2 que había acá eran 12. Se pasaba del número atómico, entonces le quité 1. Y quedó de esta manera. Entonces, esta es la configuración electrónica del sodio. ¿Se pueden quitar electrones? Sí. ¿Aumentarlos? No, porque cada subnivel tiene la cantidad requerida, se puede decir, para cada subnivel, ¿no? Tiene una cantidad de electrones específica para cada subnivel. No se puede aumentar, pero sí se puede quitar, ¿no? Bien, entonces ya está toda esta explicación de lo que es la configuración electrónica del sodio y ahora nos vamos a pasar a más ejemplos. Bien, acá podemos ver entonces la configuración electrónica del berilio, que es la más cortita que pueden ver acá. Hay del hidrógeno es mucho más cortita, ¿no? Pero la del berilio que está acá en el ejemplo es más corta. Entonces veamos que ha cumplido o no esta regla de las diagonales. 1S2 es la primera, acá colocamos 1S2. La segunda, 2S2, si volvemos acá y volvemos a bajar así, va a ser 2S2. Y ahí queda, ¿por qué queda ahí? Porque el número atómico del berilio es 4. Entonces, si es 4, en 2 más 2 serían 4. Entonces ahí quedamos, no tenemos que aumentar nada, ni quitar nada. En el caso del magnesio, vamos a ver el magnesio, tiene 1S2, muy bien, está 1S2, tiene 2S2 y tiene 2S2 acá también, tiene 2P6 y 3S2, 2P6 y 3S2, y ahí quedó. Vamos a ver por qué quedó. Vamos a ver si completa su número de electrones.
El número de electrones tiene que ser 12. Entonces vamos a ver, 1, 2, más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12 y completó. Entonces, una vez que hacemos la configuración electrónica de los átomos, podemos ver en qué niveles están, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de berilio, los electrones están hasta el nivel 2. Y en el caso, por ejemplo, del francio, los electrones entran hasta el nivel 2. Pero en el caso del bromo, los electrones ocupan hasta el nivel 4. Entonces ya estamos situándolos donde se encuentran esos electrones, ¿no? Muy bien, y aquí tienen, les voy a dejar una tareita de escribir las configuraciones electrónicas e identificar el periodo y electrones de valencia de los siguientes elementos, como el boro, el escandio, el argón, el carbono, y al ladito entre paréntesis también se van a encontrar que los números atómicos para que no busquen en tablas, sino que lo hagan directamente. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les sirva esta explicación. Chau, chau.